Red Express, un podcast realizado en el interior de la Subdirección Red Nacional de Información para todos ustedes. Aquí compartiremos avances, cifras, actualidad y todo lo que se trabaja en la subdirección. En Red Express tendremos invitados, datos de interés y hasta recomendaciones musicales. Red Express, te cuenta la red. Hey, buenas, soy Rodrigo Perdomo Núñez con la producción de Carlos el Máster Echandía, la visual en nuestros comunicados de Nicolás Lozano y la dirección general de Luisca Cárdenas. Damos inicio a nuestra tercera emisión de Red Express Te Cuenta la Red. Téngase pues porque nos visitará Lina Peñalosa del equipo Análisis para hablarnos de mediciones de la población víctima, además de las cápsulas obvios que para este miércoles 9 de junio y al final hip hop que viene desde el Caquetá. Bienvenidos. En el día de hoy, como nuestra invitada central, está Lina Peñalosa, líder del equipo Análisis, que nos va a hablar del tema de mediciones. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? De Ibagué, ¿cierto? ¿Eres tú? Sí, de Ibagué, en tierra querida. Qué bien, y a propósito, las felicitaciones, ya sé que te hemos felicitado previamente, pero de pronto no todos los que escuchan Radio Express, porque les contamos que Lina se graduó de una especialización que es, nada más el nombre es bastante largo, ¿no? Según lo que escuché. Sí, la maestría, el primer reto para ingresar era aprenderse el nombre, era maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad del Externado. Costó mucho, pero fue un trabajo muy bonito. Oye, sí, pero ¿y si te cupo todo eso entre el diploma, todas esas? Sí, yo imaginé que tocaba ponerlo en un pliego de cartulina porque con esa cantidad de palabras que incluía el nombre de la maestría. Entonces, bueno, pues muy bien, te felicito, de verdad que es un muy buen logro. Y a propósito, Lina, cuéntanos, ¿qué personas integran tu equipo de análisis? ¿Qué perfiles? El equipo de análisis actualmente se encuentra conformado por unos profesionales en economía, en ingeniería de sistemas, sociología, ciencias políticas o politóloga, estadística, administradora de empresas y una psicóloga. Ahora sí, entrando en el tema que nos compete el día de hoy, cuéntanos, ¿qué son las mediciones para la población víctima? Las mediciones para la población víctima son ejercicios matemáticos, estadísticos que se realizan al interior de la unidad con el propósito de identificar puntualmente cómo se encuentra la población víctima, principalmente la población víctima de desplazamiento forzado, para poder identificar las condiciones más actuales y orientar la oferta que mejor corresponda con esas necesidades. Lina, ahora cuéntanos, ¿qué importancia tiene esas mediciones al interior de la unidad y también para la población víctima? Muy importante pregunta. Estas mediciones van a tener para la unidad una importancia relevante como instrumento para realizar un seguimiento a la política pública, principalmente a las víctimas de desplazamiento forzado. De acuerdo con el marco normativo que esté vigente, nos va a permitir identificar un avance o retroceso, si estamos cumpliéndole a las víctimas e identificar cómo se encuentran. Para las víctimas también significan una herramienta de seguimiento sobre las cuales tienen los ojos muy puestos y desean que sean, digamos, tenidas en cuenta en todos los ejercicios de seguimiento para poder identificar cómo se encuentran. Puntualmente significa un contacto entre la institucionalidad y la población víctima. Aquí es muy importante señalar que estamos hablando de personas. Desde el equipo hemos tratado de dar un enfoque que en el momento que entregamos los resultados, si bien un porcentaje significa algo, es relevante dependiendo el porcentaje del que estemos hablando, siempre tratamos de mencionar las cifras en valores absolutos. Si son 1.500 víctimas, que representa eso, y siempre tener el sentido social de que estamos hablando de personas que están en condiciones vulnerables y que cualquier cosa que estemos realizando desde nuestras labores, independientemente del grupo o el área en el que nos encontremos, va a tener una afectación en la vida de la población víctima, y siempre procurar ser pro víctima. Oye, qué chévere eso de ser pro víctima, qué bueno, y además que tú lo acabas de mencionar también, el hecho de pasar de manejar
o de pensar en cifras y de pensar más vale en personas, ¿no? Que eso es para lo que estamos acá, entre otros, al interior de la unidad. A propósito, ¿qué fuentes tienes tú para hacer esas mediciones? Dependiendo del ejercicio que hablemos, pues se van a tener un número importante de fuentes. Por ejemplo, para superación de situación de vulnerabilidad, actualmente se utilizan más de 34 fuentes, 30 registros administrativos y 4 encuestas de, por ejemplo, la que tenemos nosotros, como es la entrevista de caracterización. También miramos Unidos, encuestas Sisbén también. Entonces esta información también es muy importante porque depende los criterios que se tengan que evaluar por cada derecho. Hay información que no va a estar dispuesta en un registro administrativo, sino simplemente, por ejemplo, el tema del subsidio o el tema de afiliación a salud. Entonces elementos como materiales de los pisos, si está en zona de riesgo, si ese espacio es suficiente, a veces esa información la obtenemos de la entrevista de caracterización o de Sisbén, o temas como alimentación. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿cuáles son las principales mediciones que realizamos hoy día acá en la red? Actualmente tenemos más de 10 ejercicios matemáticos, estadísticos que se llevan a cabo al interior de la Unidad para las Víctimas, principalmente desde la Subdirección Red Nacional de Información. Uno de ellos pues es el procedimiento de identificación de carencias e subsistencia mínima que se está llevando a cabo principalmente entre la Subdirección Red Nacional de Información y la DGCH, la Dirección de Gestión Social Humanitaria. Otro ejercicio es el de superación de situación de vulnerabilidad, que ese es, digamos, que el más conocido por la mayoría de personas de la unidad y por las demás entidades. Este se lleva a cabo entre la Subdirección Red Nacional de Información, la DGI, la Dirección de Gestión Interinstitucional, y pues este ejercicio principalmente tiene como un objetivo determinar, poder orientar e identificar la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento forzado y que de acuerdo con los resultados se oriente la oferta de acuerdo con las necesidades. Tenemos otro ejercicio denominado indicadores de goce efectivo del derecho, que digamos este es el que se remite en el informe denominado informe anual, en el que se hace la evaluación o seguimiento de la política pública para desplazamiento forzado. También tenemos el ejercicio de índice de riesgo de victimización, método de priorización para poder determinar la entrega de la indemnización, un ejercicio de perfil sociolaboral y mercado laboral para la población víctima, línea base de mujeres, herramienta multivariado para los niños y niñas víctimas, para la población infantil, y también un ejercicio de priorización que se realiza con la SPAE. Tenemos unos ejercicios que están en proceso de construcción, de validación, de desarrollo, que son los capítulos, digámoslo así, de SCB étnico, SM étnico e IGED étnico. Bueno, muy bien, Lina, muy completas esas mediciones. Y cuéntanos a propósito, ¿de dónde salen? Estas mediciones principalmente salen por el marco normativo, los llamados que hacen el marco normativo vigente, los diferentes autos de seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia T025, que como lo mencionaba es como ese marco normativo sombrilla sobre el cual nos situamos y ubicamos para poder realizar los demás ejercicios. Entonces cada uno de los artículos también que se mencionan en la ley de víctimas hacen relación a una parte de la ruta integral de reparación, de asistencia y reparación para las víctimas. Entonces unos van a tener que ver exclusivamente con el tema de asistencia, entonces subsistencia mínima es atención humanitaria, entonces se va a verificar alojamiento y alimentación. En SCB vamos a verificar 8 derechos, un poco con un mayor detalle, y por ejemplo en IGED sí vamos a tener una batería un poco más amplia que va a evaluar el seguimiento y el avance para 14 derechos. Cuéntanos, ¿con qué áreas o entidades se comparten esas mediciones que saca tu equipo? Los ejercicios que se realizan al interior de la Subdirección Red Nacional de Información se comparten con todas las áreas de la unidad, principalmente pues dependiendo el alcance o el objetivo de la medición. Vamos a trabajar por ejemplo con la DGCH, con la Dirección de Reparación para el tema de método de priorización, para el tema de SCB con la DGI. Entonces son elementos que van a ser consumidos por toda la entidad, pero pues hay unos relacionamientos directos porque con ellos pues van a orientar la oferta, van a entregar atención humanitaria o por ejemplo van a pagar el tema de la indemnización. Me acabas de mencionar puntualmente
áreas internas de la unidad para las víctimas, pero ¿se comparte esa información con otras entidades que no sea la unidad como tal? Muy importante tu pregunta, corresponde esencialmente al ejercicio de superación de situación de vulnerabilidad, en el cual se pretende identificar la estabilización socioeconómica para la población víctima de desplazamiento forzado y se miden 8 derechos. Y se comparte a partir de los resultados obtenidos, por ejemplo, en educación nos va a dar un no cumplimiento, se va a compartir a través de la DGI los resultados del no cumplimiento con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación va a remitir a través de sus secretarías de educación en territorio, se va a identificar esa población para que pueda, digamos, ser ubicada y atendida en el sistema educativo. Entonces, dependiendo el derecho, se va a revisar con la entidad responsable. Entonces, por ejemplo, en SSB vamos a evaluar 8 derechos como son alimentación, educación, salud, generación de ingresos, derecho a la vivienda, reunificación familiar y atención psicosocial. Puntualmente con otras entidades, vamos a trabajar con Ministerio de Salud para mirar el tema de la afiliación, si la víctima o no se encuentra afiliada. Entonces se le remite los resultados de aquellos que no se encuentren afiliados. Y Ministerio de Vivienda, aquellas personas que no cumplan con el derecho a la vivienda, se les va a remitir al Ministerio de Vivienda esos potenciales personas que pueden ser ubicadas, que puedan llegar a participar en los programas de subsidios. Pero entonces, por lo que te acabo de escuchar, cuando se trata de otras entidades que no sea la unidad, lo hacen las otras áreas, ese contacto como tal de entrega, o también como tal, tu equipo de análisis también tiene esa entrega a otras entidades externas aparte de la unidad. Principalmente nuestro equipo es el encargado de realizar el cálculo de la medición, o sea, de aplicar los criterios establecidos. Por ejemplo, esto es criterios establecidos en la resolución 2200 y se generan los listados. Se dispone la tabla para el área correspondiente, o sea, para DGI, sí. Pero acá también nuestros compañeros del equipo AIDI comparten agregados de información agregada a los entes territoriales, a las entidades territoriales, compartiéndoles quiénes fueron los que superaron o no en términos agregados. Ya cuando es la remisión directa con la entidad, es conocer el uno a uno de quiénes fueron esas personas que no cumplieron estos derechos, si es la Dirección de Gestión Interinstitucional. ¿A qué te refieres con términos agregados? Términos agregados, estadísticas generales acerca de en el municipio, no sé, de Alvarado, por ejemplo, no cumplió el derecho a la vivienda 500 personas. Esos son los elementos con los cuales va a dar un diagnóstico de cómo se encuentra la población en esos derechos. Sí. Pero no necesariamente vamos a entregar el detalle, la identificación plena del uno a uno, pues debe corresponder en el marco de un acuerdo de intercambio. Y como Bien. Lo mencionábamos, la ruta va a corresponder esencialmente a través de las entidades competentes que garanticen ese derecho. Muy bien, Lina. ¿Algo más que nos quisieras agregar en este momento? Sí, algo muy importante es siempre recordar, digamos, la entidad en la que estamos, nuestra misionalidad, independiente de nuestros relacionamientos con otras entidades, es NARID o no es NARID. En algunos casos, pues vamos a ver que las orientaciones pueden ir muy encaminadas a identificar la población en general, pero nuestra misionalidad son las víctimas, entonces ese es el foco que no debemos perder y pues es un llamado para todos que en los diferentes espacios siempre recordemos la entidad en donde estamos trabajando y la importancia que tenemos tanto en lo económico, social y político y la influencia que esto tiene en la población víctima. Además, también es importante recordar que todos los ejercicios de medición que se adelantan en la Subdirección Red Nacional de Información cuentan con las desagregaciones por enfoques diferenciales, para los casos que aplique, claro está. Perfecto, Lina, muchísimas gracias por este espacio para explicarnos algo de lo que hace el equipo de análisis, que obviamente es mucho más. Eso solamente es un pequeño detalle. Como nos comentaba Arina al principio, van a venir otras personas del equipo también a hablarnos de todo lo demás que hacen ellos, pero de todos modos por ese espacio. Muchas gracias, Lina. Hasta una próxima, muy amable. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Este espacio me ha parecido maravilloso, una cosa muy buena, una oportunidad muy grande para poder dar a conocer los diferentes ejercicios que se realizan por parte de los diferentes equipos y una manera fresca y cercana de entender todo lo que hacemos. Exactamente, esa es la idea de ese espacio. Esto es Radio Express, te cuenta la red. No te desconectes, Radio Express te cuenta la red. ¿Sabías que
¿Sabías que el año 2020 cerró con 625 planes de mejoramiento POSI aprobados? Además, a corte del pasado 31 de mayo, en este 2021, ya contamos con 81 planes de mejoramiento aprobados. Recordemos que POSI es el Plan Operativo de Sistemas de Información. En un día como hoy, 9 de junio, en nuestra historia recordamos, en 1508 en España, el rey Fernando el Católico otorga a Diego de Nicuesa los derechos sobre los descubrimientos sobre Veragua, desde el Golfo de Urabá hasta las costas de Panamá, así como el cargo de gobernador. En 1817, en Chile, se acuña la primera moneda nacional. En 1934, en Estados Unidos, se estrena la primera película del Pato Donald. En 1954, en Bogotá, se da el segundo día de ataques por parte del ejército contra estudiantes de la Universidad Nacional que se manifestaban contra la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En 1999, en el marco de la guerra de Kosovo, Yugoslavia y la OTAN, firman el Tratado de Paz. También nacieron un día como hoy, 9 de junio. En 1672 nace Pedro el Grande, emperador ruso, fallecido en 1725. En 1781 llega a este mundo George Stephenson, ingeniero británico, inventor de la locomotora, falleció en 1848. En 1920 nace Álvaro Castaño Castillo, empresario, abogado, gestor cultural y locutor bogotano, uno de los pioneros de la radio en Colombia, fundador además de la emisora HJCK, falleció en 2016. En 1961 nace Michael J. Fox, el actor canadiense, el muy reconocido y recordado por las películas de Volver al Futuro. También recordamos los fallecimientos un día como hoy. En el año 68 muere Nerón, emperador romano entre los años 54 y 68. En 1870 Charles Dickens moría, escritor británico, creador de algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y considerado también como el mejor novelista de la época victoriana. Justo hace un año se nos iba Pau Donés, cantante, guitarrista y compositor español muy conocido por su banda Jarabe de Palo. También celebramos ya hoy día puntualmente, hoy 9 de junio, celebramos que es el Día Internacional de los Archivos, en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos para la UNESCO en 1948. También hoy celebramos que es el Día del Primo en Argentina, México, Chile, Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérica. Música, música, música. Vicente del Caguán, comunidad es... Como siempre, para cerrar Radio Express Te Cuenta la Red, los dejamos con música. Hoy con sonidos que nos llegan desde San Vicente del Caguán en el Caquetá, una de las zonas más golpeadas por la violencia, y esta vez a ritmo de Hey Hey Yo Yo de hip hop, en la voz de Juan Pablo Jaramillo, quien es nacido y además concejal actualmente en San Vicente del Caguán. Juan Pablo es un joven de 26 años quien desde los 16 hace música empíricamente. La inspiración para sus letras son la inconformidad social ante los malos gobiernos que ha tenido que vivir. Él espera ser un referente inspirador a la juventud para luchar por la construcción de paz y justicia social desde nuestros territorios. Les contamos que además está terminando la carrera de Administración Pública desde la ESAP territorial, la Escuela Superior de Administración Pública, también en San Vicente. Con su canción Ciudad Bolívar los dejamos con Juan Pablo Jaramillo desde San Vicente para todo Radio Express. Te Cuento la Red. Nos escuchamos en 15 días. Chao, chao. Tejiendo memoria con libros cartoneros, escuchando cuentos de los que echan los viejos. Educación popular hasta en los poros, en la biblioteca, que es nuestro mejor tesoro. Que brillas como el oro, que brillas como el oro. No somos comunas, somos barrio ya. Somos la generación de paz. Arriba la mano el que quiera libertad. Somos los guardianes de la comunidad. No somos comunas, somos barrio ya. Todos unidos en fraternidad intergeneracional. Lucha por la libertad. Buscas el tesoro, aquí lo vas a encontrar. Comunidad.
Unidad es arte, biblioteca y cultura, escenarios para la paz. Sí. Del acá, del cabildo, del caguán. Del Caquetá. Yo. Radio Express, un podcast realizado en el interior de la Subdirección Red Nacional de Información para todos ustedes. Aquí compartiremos avances, cifras, actualidad y todo lo que se trabaja en la subdirección. En Radio Express tendremos invitados, datos de interés y hasta recomendaciones musicales. Música. Radio Express, te cuenta la red.